Sé que dije en mi primer video de Fumetsu que haría reviews de los capítulos del anime conforme salieran, pero en medio de una crisis existencial cual Shinji Ikari, me pregunté si de verdad yo quería hacerlo. No me malentiendan, sí que quiero hablar de la adaptación animada que está recibiendo el manga de Yoshitoki Oima, pero me cuestioné si el formato de review era el que yo quería usar, y luego de mucho debate interno, llegué a la conclusión de que las reviews son un formato que no se adaptan a mí como creador de contenido. Aún así, yo quería seguir hablando del anime de Fumetsu y concluí que la mejor forma de hacerlo sería analizando la serie arco por arco hasta donde adaptase el anime, por lo que en el video de hoy hablaré sobre el primer arco de Fumetsu no Anatae, el cual, a pesar de ser muy corto, engloba temas que a mi parecer son bastante interesantes. Sin más, comencemos. Hola, yo soy Garden y el tema en esta ocasión es el arco del oso espiritual. Este arco abarca de los capítulos 2 al 5 del anime y 2 al 11 del manga. Este sucede después de que la esfera se transformara en el chico sin nombre y comenzara a vagar sin rumbo. Luego de caminar por un tiempo, terminó llegando a la región de Ninana, donde es atacado por un oso y queda inconsciente. Aquí se nos presentan dos nuevos personajes relevantes: March, una niña pequeña ansiosa por convertirse en una adulta, y Parona, una chica aparentemente sin familia que cuida y juega con March como si esta fuese su hermana mayor. Primero hablemos del personaje de March. Lo que más resalta a primera vista es su insistente deseo por volverse una adulta, pues en su pueblo solo existen 3 niñas, siendo ella una de las 3. Y es a través de March que observamos a un personaje que más que simplemente volverse una adulta y ya, lo que quiere es vivir, en toda la expresión de la palabra, crecer y aprender todo tipo de cosas, reír, jugar, convivir al lado de sus seres queridos e incluso algún día llegar a formar su propia familia. Un acierto del personaje es que la autora retrata a March con mucha naturalidad, actuando muy acorde a una niña de su edad. Es un personaje inocente, mas no tonto. Expresa lo que siente sin ningún tapujo. Es berrinchuda y juguetona, pero también amable y empática. Cuando es seleccionada como sacrificio para Oniguma, esta, pese a que obviamente no quiere morir, no opone resistencia o intenta escapar, porque sabe que si lo hace, su hermanita o la otra niña serán tomadas en su lugar. En determinado momento su deseo por vivir la supera y esta huye, encontrándose así con la esfera. Ella nota que no es capaz de hablar y ni siquiera sabe comer apropiadamente, justo como un bebé. Bajo esto, ella actúa como su madre, alimentándolo y cuidándolo. De hecho, ella es quien le da su nombre al protagonista, el cual es Fushi. A pesar de que escapó, March termina regresando por lo ya comentado anteriormente. No quiere que alguien más sea sacrificado por su culpa. Luego de que Fushi derrotara al supuesto Niguma, ella termina siendo absuelta del ritual, pero teniendo que ir con Parona al pueblo de los Yanome. Ahí, los 3 son tomados presos y los encierran. Parona empieza a idear un plan para escapar, y en eso March entra en contacto con Oniguma, quien resulta ser solo un pobre oso al que seguramente muchos atacaron lanzándole flechas que quedaron incrustadas en él, dándole el aspecto de dicho dios. March cuida de él y le comienza a quitar todas las flechas de su cuerpo, mostrando una vez más la pureza del personaje y cómo ésta, aún en una situación de peligro, no teme actuar con la más honesta bondad hacia una pobre criatura, la cual lastimosamente termina muriendo, pero no sin antes agradecer a March por lo que hizo. Cuando Parona y March escapan de la prisión, son perseguidas por Ayase y compañía. Mientras escapaban, March termina recibiendo una flecha que iba dirigida a Parona y comienza a desangrarse hasta que inevitablemente muere. Está de más decir que el momento es desgarrador en más de un sentido, no solo porque el anime lo ambienta muy bien con el soundtrack, haciendo que sientas el dolor de los personajes de forma muy profunda, sino por el hecho de que presenciamos la muerte de una niña que aún tenía toda una vida por delante, que anhelaba vivir y que desgraciadamente fue víctima de una serie de eventos desafortunados. No es una muerte heroica, ni un noble sacrificio,
es una trágica pérdida que deja en claro que la muerte no es algo para admirar. Es un suceso doloroso que afecta no solo al que fallece, sino también a todas las personas cercanas a él. Es saber que esa persona preciada para nosotros no volverá, que nunca más podremos pasar tiempo a su lado o sentir su afecto. Pero igualmente es una forma de recordarnos que la vida no es infinita, que debemos de disfrutar de todos esos momentos al lado de nuestros seres queridos, ya que no sabemos si ese será el último. En definitiva, Marge es un gran personaje para los pocos capítulos que aparece, siendo de gran importancia para la serie gracias a su relación con el protagonista. Y hablando de protagonista, toca hablar de Fushi. En este punto de la historia no sabemos casi nada de su origen, lo que sí sabemos es aquello que se mencionó en el primer capítulo. Él quiere visitar toda clase de lugares y experimentar toda clase de estímulos, tal como anhelaba aquel muchacho. Si en el primer capítulo se exploró el nacimiento de lo que son las emociones y sentimientos, en este arco esos elementos se desarrollan más. Aunque Fushi no sea capaz de hablar, uno puede ver cómo este forja apego hacia otros seres queridos, como es el caso de Marge, con quien se porta dócil y obediente. En un inicio es gracias a que ella sacía sus necesidades básicas como el alimento, pero él demuestra un genuino afecto al defenderla en su batalla contra el oso, de quien sentía el dolor que él mismo le provocaba con sus mordidas, pero no podía detenerse, pues estaba tratando de proteger a Marge de ser atacada. O cuando este atacó a los de Yanome al ver cómo Marge fue herida por ellos, reflejando en su rostro la ira y euforia que sentía. Incluso fue capaz de decir su primera palabra que también le fue enseñada por Marge. Y ahora con su muerte y la del oso es que él ha adquirido dos nuevos contenedores, pero a costa de un enorme precio. A diferencia de otros Neketsu donde los power-ups son obtenidos por medio de arduos entrenamientos o el aprendizaje de técnicas nuevas, aquí se consiguen de la muerte de seres que fueron importantes para el protagonista, pues por medio de su dolor es que logra un estímulo lo suficientemente fuerte para transformarse en ellos. Es una forma dolorosa por la cual hacerlo, y por eso es que aquí un power-up no necesariamente va a implicar algo bueno para Fushi. No puedo decir mucho del desarrollo de Fushi a este punto de la historia, porque sería spoiler, pero algo que sí puedo destacar es que su crecimiento como personaje es brutal, y es uno de los más grandes que he visto en el Neketsu moderno. Pasando a otro personaje tenemos a Parona, de la cual en un inicio no sabíamos mucho, solo se nos deja en claro que siente un gran aprecio y cariño hacia Marge, siendo la única que intentó salvarla de ser sacrificada. Más adelante se nos revela que cuando era una niña, ella también fue seleccionada como un sacrificio, pero su hermana la salvó ocultándola y tomando su lugar. Aún así, su aldea la recriminó por haber huido y le exiliaron de su hogar. Después de un tiempo, se asentó en otra aldea donde se mantenía sola y alejada del resto, hasta que conoce a Marge y empieza a jugar junto a ella. Con el paso de los años, Marge se volvió una persona importante para Parona, convirtiéndose en su única familia. Por eso en el momento en que Marge es escogida, ella se niega a dejar que muera. Durante todo el arco, el principal objetivo de Parona fue mantener a Marge a salvo, estando en el lugar que alguna vez le tocó a su hermana. Pero para su mala suerte, no fue capaz de lograrlo y tras la muerte de Marge, ya no tenía fuerzas para seguir. El alma de Marge ve cómo Parona va a quitarse la vida. Grita con desesperación que no lo haga y pide a Fushi que la detenga. No sabemos si logró escucharla o no, pero Fushi detiene a Parona y ambos escapan de ahí, dirigiéndose de vuelta a Ninana, donde Parona le cuenta a los padres de Marge que ésta ha fallecido, y también es el momento en el que Fushi y ella se separan. A través del personaje de Parona es que la serie retoma lo anteriormente dicho. La muerte de una persona es algo que afecta por sobre todo a los más cercanos a él. Parona ya había perdido a su hermana a causa de ese ritual, y no quería que algo así volviera a repetirse. Al perder a Marge, todos sus deseos por vivir se desvanecen, pues en su mente, la culpa de la muerte de sus dos seres queridos era de ella, de su hermana al haber dejado que ésta tomara su lugar y de Marge al no haberla protegido. Pero es cuando Fushi la detiene que le grita sin necesidad de decir nada que no puede hacer eso, que a pesar de todo el dolor
debe de seguir viviendo. Por más doloroso que sea el fallecimiento de un ser querido, no podemos dejar que éste nos supere. Si uno quiere llorar, adelante. Si quiere lamentarse, puede hacerlo. Sin embargo, en algún punto hay que levantarnos y seguir. Si de verdad era una persona importante para nosotros, es posible que nunca lo superemos, pero sí somos capaces de aceptarlo, aceptar su muerte y aún con todo el sufrimiento que eso conlleve, vivir con ello. Los sacrificios humanos han sido practicados por un sinnúmero de culturas alrededor del mundo, desde los mayas, sacando el corazón de los sacrificados como una ofrenda a los dioses, hasta en el propio Japón, donde se realizaban prácticas como el hitobashira, que consistía en sacrificar personas vivas enterrándolas debajo de grandes edificios, como una oración a los dioses para que dicho edificio no fuese derribado. El punto es que esta práctica ha estado presente desde los inicios de nuestras sociedades. Las razones por las que se llevaban a cabo eran diversas, pero principalmente se realizaban a modo de tributo a los dioses para tener prosperidad o calmar su furia. Está claro que bajo la ética y moralidad actual, estas prácticas son completamente vistas como inhumanas y monstruosas. Sin embargo, en aquellas épocas estaban arraigadas a su forma de vida y cuestionarlas era una sentencia segura de muerte. El caso es que en este arco, el sacrificio es uno de los focos principales, pues aunque no se muestra explícitamente la crudeza de este, no es necesario. Basta con ver los rostros de la gente para percatarse de que ninguno está de acuerdo con el ritual, pero no levantan la voz porque es la tradición. En el punto anterior mencioné que el objetivo principal de Parona era salvar a March, y es así porque su segunda meta era terminar con el ritual de Oniguma que se cobraba la vida de niñas inocentes. Es mediante esto que Fumetsu plantea el cuestionamiento de todos aquellos comportamientos que eran o son considerados normales. Ya no solo hablando de los sacrificios humanos, sino de toda práctica cuestionable que era o es llevada a cabo bajo el pensamiento de así lo dicta la tradición o así ha sido siempre. No olvidemos que actitudes como los piropos, el poner a niños a trabajar o el casamiento a temprana edad eran, e incluso en algunos lugares, son vistos como algo normal. Lo que este arco pone sobre la mesa es la oposición a esto, es en poner en duda todo aquel acto que amenace con la libertad y bienestar de una población. Si hay algo que ha quedado en evidencia a lo largo de la historia de la humanidad, es que los cambios no se dan al bajar la cabeza y callar. La modificación de leyes y formas de gobierno, el cambio hacia el trato y percepción de ciertos grupos de la población o hasta el mismo rol de las mujeres dentro de la sociedad. Todos se han dado gracias a personas que decidieron alzar la cabeza y protestar en contra de todo esto. Parona fue la primera que trató de ponerle un alto al ritual, y aunque no sabemos si tuvo éxito o no, es un ejemplo de cómo a veces basta con que una persona se levante para generar un cambio en nuestra forma de ver las cosas. Antes de dar la conclusión final del video, quisiera mencionar un detalle de importancia en este arco. Si hay algo que con la muerte de March ha quedado claro, es que en Fumetsu existe un alma en cada ser vivo separada de su cuerpo. Lo vimos en el primer episodio cuando el alma del chico se reencuentra con su pueblo y con el alma del lobo, y ahora lo vimos con March, ya que a pesar de que su cuerpo estaba muerto, seguía estando ahí, consciente de su ser y observando a Fushi y Parona. Inclusive el oso que había muerto estaba a su lado. Es un detalle que quizá tome relevancia más adelante, así que es importante tenerlo en cuenta. Ahora sí, vayamos con la conclusión final. El arco de March es una muy buena continuación del primer capítulo, sentando las bases de temas recurrentes de la obra como lo son el qué representa la muerte en esta historia y cómo la vida es un largo proceso de aprendizaje al que todos nos vemos sometidos. También presentando a nuevos personajes que le han otorgado al protagonista experiencias y habilidades que ayudarán a su crecimiento como individuo. Creo que ya eso es todo lo que quería decir acerca de este arco que a mí personalmente me gusta mucho.
Espero que el video les haya gustado y si es así, pueden suscribirse, dejar su like y compartir. Coméntenme qué tal les pareció el arco y recuerden que pueden seguirme en Twitter, donde publico cualquier tontería y spameo a Cayona 24/7. Nos vemos hasta la próxima.